Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro del Seminario de Formación Tomista que organiza conjuntamente la cita joven, porque está preferentemente dirigido a jóvenes, aunque con alegría hemos visto que varios adultos se han sumado, que organiza la cita joven con las facultades de Derecho de la Universidad FASTA y de la UNSTA. Como les decía, recordando un poco en los encuentros anteriores para los que no estuvieron, la cita argentina que tengo el honor de presidir, quiere, o se ha propuesto como objetivo estudiar y difundir el pensamiento de Santo Tomás, pero desde un Santo Tomás de hoy. Es decir, no tanto estudiar a Santo Tomás, sino estudiar las cosas y buscar en Santo Tomás la luz de su doctrina tan actual. Pareciera paradójico decir que un pensador medieval es tan actual. Bueno, justamente hoy, como lo vimos en los otros encuentros, vamos a ver cómo en temáticas jurídicas tan actuales el pensamiento de Santo Tomás nos sirve de luz. También recordarles que otro de los objetivos de la cita es constituir pequeñas comunidades de estudio y de difusión de la vida, la obra y la doctrina del Aquinate en las distintas ciudades de la Argentina. Así que allí donde ustedes quieran conformar una delegación de la cita, simplemente nos avisan y nosotros los guiaremos en los pasos a seguir. Ya el año que viene, vuelta que fuere la normalidad, haremos un congreso internacional tratando de buscar la luz de Santo Tomás en distintas áreas del saber, así que también ahí será ocasión para que nos volvamos a encontrar. Bueno, en este tercer encuentro, la idea es abordar el pensamiento de Santo Tomás con respecto al derecho en una problemática particular, aquello que quizás es lo que más uno intuitivamente percibe como derecho, que es el derecho penal, ¿no? Y parece increíble lo actual que es el pensamiento de Santo Tomás en temas tan candentes, tan actuales, tan importantes como el delito y la pena. Y la pregunta que le queríamos hacer al doctor Héctor Hernández es si el delito y su consecuencia, la pena, son en el fondo un fracaso de la sociedad. ¿Se acuerdan que al principio le preguntábamos al padre Daniel Torres Cox si el hombre es social por naturaleza o por el contrario la sociedad lo corrompe? También le preguntamos al doctor Serrano si el fin justifica los medios en la vida política actual. Bueno, ahora le queremos preguntar al doctor Héctor Hernández, un amigo, profesor de la Universidad FASTA, si el delito y la pena son un fracaso de la sociedad. El doctor Hernández es abogado, medalla de oro de la UCA en Rosario, es de San Nicolás, él, originario, es doctor en ciencias jurídicas, también por la UCA, su tesis sobre Cosio, un filósofo tucumano. Fue abogado particular y defensor oficial federal jubilado. Investigador del CONICET, profesor en la UCA en Rosario, en la UBA, y en la asignatura Filosofía del Derecho en la Universidad FASTA en Mar del Plata, en Tandil, y en la modalidad a distancia. Entre 2000 y 2018 dirigió por 34 números el suplemento de Filosofía del Derecho del diario El Derecho. Ha escrito más de 500 trabajos de todo tipo, 30 libros de autoría exclusiva, otros de participación. Ha presidido 5 congresos, cuando yo era decano, qué lindas esas experiencias,
5 congresos de filosofía del derecho, política, economía y bioética organizados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FAST. Entre sus obras escritas le ha dedicado mucho a un mártir argentino, Carlos Sacheri, y ha escrito un enorme trabajo, Predicar y morir por la Argentina. También ha escrito críticamente mucho sobre el garantismo abolicionista, tema sobre el cual hoy vamos a hablar también, el garantismo abolicionista, inseguridad y garantismo, en defensa del derecho penal, fines de la pena, abolicionismo, impunidad, y numerosos artículos sobre esta temática vinculada específicamente al derecho penal. También en el orden procesal penal, la violación de los derechos en cadena o la doctrina del fruto del árbol venenoso. Y también ha escrito sobre doctrina social de la Iglesia, bioética, economía, liberalismo. Y particularmente en los últimos tiempos ha hecho una verdadera apologética de la defensa de la vida. El libro No matarás, el fallo FAL, Gesta de Dios para los argentinos, sobre el genocidio prenatal. Bueno, Héctor, como decía, es un amigo y es para mí un honor porque además es un formador de tantas generaciones de universitarios, de abogados, entre los que me incluyo, y yo puedo ser una de las pruebas de su fracaso como docente, pero de su cercanía como amigo. Así que para mí es un honor, un orgullo, y en nombre de la cita le agradezco su presencia y le dejo la cátedra, doctor. Les voy a decir algo que les puede quizá extrañar, pero que tiene una parte de verdad. Para quienes no son abogados, muchas cosas que aquí diré son muy fáciles de entender. Pero para la gente que estudia abogacía o que es abogado y que está influenciado por el pensamiento hegemónico normal de la abogacía, son difíciles de entender. Vamos a hablar de derecho penal y el mundo jurídico está dominado por la penalofobia. Así que al revés de lo que me proponía Silvano, a quien le agradezco muchísimo todo lo que le debo en mi actividad en FASTA y estas presentaciones y esta invitación, al revés de lo que él decía, digo, más le va a hacer falta esto quizá a los abogados que a los no abogados. Vamos a empezar, ya que vamos a hablar de derecho penal, con un ejemplo en el cual vamos a tratar de visualizar ciertos elementos básicos para, sobre esa base, justificar la legitimidad del derecho penal. Porque la respuesta al título, que no es sencilla, al título de la conferencia, quizá no la vamos a dar, pero vamos a facilitar elementos para que ustedes la den o entre todos la demos o avancemos en la respuesta. Un ejemplo que yo suelo dar, supónganse que está en el comedor de la casa, está la familia, el padre y la madre, un hijo de 15 años que juega al rugby, es un grandote, un hijo de 13 y una nena de 11, 3 hijos. Y en un momento determinado, con total conciencia de lo que hacía, el hijo mayor se levanta y le pega una trompada a la madre. Después vuelve a su silla y se sienta como si tal cosa fuera. Paremos la película ahí. No me pregunten las motivaciones que el chico tuvo. Doy por supuesto que es dueño de sus acciones. Si es dueño de sus acciones, es libre, es imputable y sabía lo que hizo.
y hagámonos una serie de preguntas, cuestiones que el caso plantea. Pero como este caso podría decirse que no es propiamente jurídico, penal, político, de un chico menor, es una cuestión familiar, pensemos en otro caso, pensemos en una bandita de muchachones que pasa un señor con su novia por la calle, los agreden a los dos, a la pareja, los maltratan, los manosean, los injurian, le roban todo lo que tienen. Y ahí nos tenemos que hacer las mismas preguntas que vamos a hacer, que todavía no les dije, con respecto al chico que estaba en el comedor. O pensemos en un tirano. Suele suceder, y ha sucedido en la historia, que hay tiranos que desarrollan todo un genocidio respecto de un sector de la población. Y ahí vienen las preguntas. Cuestiones que el caso plantea. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si está bien o está mal lo que hizo el chico. La banda de muchachones o el tirano. Bueno, me parece que puede decirse que en los tres casos se ha cometido una falta. Me parece que ha ocurrido una desgracia, y una desgracia superior a una desgracia física, porque han intervenido libertades, se han afectado suyos, cosas suyas de las víctimas. ¿Suyo de quiénes? Ojo, la definición de justicia es, sintetizando, dar a cada uno lo suyo. ¿Suyo de quiénes? Podría sacarse Silvano y después volvemos a ponerlo como quieran. Ante todo, el suyo de la madre. Algo que le pertenecía a la madre, el respeto del hijo a la madre. Y hay dimensiones del daño de la madre. La madre sufre físicamente, pero sufre moralmente. Sufre que el hijo le ha pegado. Eso afecta a los demás, afecta a la comunidad familiar, a los que están ahí. Y afecta a todos los que se enteran de lo que ha pasado. Es una conmoción. Y al hijo agresor no le pasa nada, es el principal dañado por lo que él hizo. Pero no se le puede llamar víctima jurídica, sino victimario. Ahora bien, pasemos a otro nivel. ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Si ustedes dicen que lo dejemos todo como está, cerramos y nos vamos y terminó la conferencia. Porque pareciera que hay que hacer algo. No puede quedar eso como está. Señores, estamos en el umbral del derecho penal. No puede quedar la cosa como está. ¿Pero hacer qué? ¿Darle un premio al chico y pagarle un viaje a Europa? No. Algo que le duela, de algún modo. ¿Un premio o lo contrario de un premio? Lo contrario de un premio. Mal. Ya nos estamos chocando con la pena. Ya nos aparece la pena. Ahora, no le gusta que le hagan cosquillas y al chico le hace cosquillas. Parece poco. Aquí aparece la necesidad de hay que hacer algo, pero no cualquier cosa,
no cualquier cosa mala para el chico. Hay ciertas proporciones o equivalencias. Por de pronto el padre no puede sancionar al segundo hijo, tiene que sancionar al que es culpable. Yo uso en mi último libro de filosofía del derecho procesal, digamos, sobre la doctrina del fruto del árbol venenoso, hablo de que en la doctrina, esto sí es para los abogados, en la doctrina del fruto del árbol venenoso pasa como si Milagro no hizo bien los deberes de inglés y yo no le dejo a Santiago ir a jugar la pelota a la isla. Cuando eran mis chicos, yo ponía estos ejemplos y los sigo poniendo. Ya hay una proporción, el que la hizo debe, con el que la hizo debe pagar. Pero ¿quién lo debe hacer? Bueno, viene un padre de afuera, un vecino. Podemos poner el sumario donde dice, hemos chocado con el principio del derecho penal. Y digo, hemos chocado con el principio, hemos dado con el principio. Me parece que se nos ha hecho una cierta luz, según ST Santo Tomás, según el sentido común y según la doctrina solidarista, que ya vamos a decir algo después. Santo Tomás dice este principio, menciona este principio, diciendo los malhechores deben ser castigados. Suma teológica, secunde. Bueno, más adelante podemos explicar brevemente las partes de la suma. Este es el principio, y si hay principio es aquello de lo cual algo proviene, sea en el orden del ser, sea del orden del conocer, sea del orden del obrar. Lo demás son los principiados, los principios fundan los principiados. El principio los malhechores deben ser castigados, es evidente, es jurídico y normalmente se aplica en derecho en todas partes del mundo, aunque en nuestro país ninguna norma positiva dice que los malhechores deben ser castigados. Podría decirlo, a lo mejor se me escapa, pero en la Constitución dice que el Congreso dicta el Código Penal, nada más. Y pasa esto en muchas cosas. Hay ciertos principios jurídicos que funcionan como principios, que son jurídicos, que son vigentes, que son naturales, que son de sentido común, con los cuales se vive interpretando el derecho positivo. Un ejemplo de eso es que no hay pena sin culpa. Los autores dicen que en la Constitución, artículo 18, se sostiene que no hay pena sin culpa. Mentira, pero es verdad. Mentira, en la Constitución no dice no hay pena sin culpa, pero está en el ordenamiento jurídico, en su parte natural. Y así en muchísimas cosas se utilizan principios vigentes de sentido común en la vida jurídica y lo usan todos, incluso los que en la universidad se llaman los positivistas. Pero bueno, hay quienes se oponen al sentido común. Una breve explicación de si esto es la doctrina tomista o no. Desde luego que es la doctrina tomista, acabamos de citar a Santo Tomás. Pero Santo Tomás no era jurista, no era penalista. En todos los temas penales, o en casi todos, Santo Tomás pasa de paso, digamos así, los trata de paso, al pasar. Y no hace falta ser tomista, tener la cosmovisión tomista para admitir esto, es de sentido común. No todo lo que digamos, además, lo dijo Santo Tomás.
lo puede sostener alguien que está en contra de la cosmovisión de Santo Tomás. Por eso me ha parecido conveniente llamar a esta doctrina solidarista. Yo he hablado de una doctrina solidarista en economía, me he copiado de otros, de una doctrina solidarista del derecho subjetivo, no soy original en esto, no he tenido mayor eco. En derecho penal sí, por ahí apuntan y se toman de la palabra. Es muy importante en la batalla cultural saber aplicar las palabras y saber elegir las palabras. Pues bien, nos detenemos en el fin retributivo de la pena. ¿Qué es retribuir? El malhechor debe recibir la pena. Si alguien me hace un gran favor, yo tengo como una desigualdad con él, hay como un desnivel, tengo como una deuda de gratitud, que debo saldar, sea como sea. Cuando alguien me manda un saludo para Navidad, yo le retribuyo el saludo. En el caso de la pena, hay una sucesión temporal. Está en la falta y después viene la pena, pero hay una sucesión causal. La pena es causa del delito. Así que los que dicen que cuando se habla del fin retributivo de la pena no se atiende a las causas del delito, no responden al sentido común en la materia. La pena es por el delito. Se retribuye el delito con la pena. Y si el juez se propone, o el legislador se propone, retribuir el delito con la pena, siendo el fin aquello por lo cual algo eso se hace, se puede decir que el retributivo es fin de la pena. Fin que se debe buscar y como una manera de reparar en la medida en que se pueda esa desigualdad que se había creado, que ya no es una cuestión de agradecimiento, sino estrictamente de justicia. Este primer principio no es primerísimo, porque hay otros principios. Es principio primero en el orden cognitivo, pero hay otros principios teóricos, que fundamentan todo esto. Imagínense ustedes si nosotros decimos que el hombre, y acá me remito a la conferencia del padre Daniel Torres, si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, si el hombre es todo bondad, si el chico que le pegó a la madre es bueno, si los bandidos que atacaron a esa pareja son buenos, porque los hombres son buenos, el tirano es bueno, todo bueno. Bueno, si tenemos una base antropológica de una bondad total del hombre, no podemos hablar de derecho penal. Además, entonces hay fundamentos teóricos, antropológicos, etcétera, del derecho penal. Y además no es primerísimo porque el bien común puede exigir en algún caso que se decrete una amnistía, un indulto, una conmutación de pena para lograr la paz social. Algo de eso vamos a decir después. Acá recuerden lo que expuso muy bien sobre la politicidad del hombre y sobre el Estado y la política el doctor Serrano. Ahora, con el principio concomitante, vamos ahora al principio concomitante. ¿A qué le llamo
Esto se me ocurrió a mí, principio concomitante. No sé si está logrado, ya ustedes dirán. Con el principio concomitante, que es el principio de inocencia, ya estamos rechazando toda falsa dialéctica que crea la penalofobia o el garantismo abolicionista. Entre penas por un lado, derecho penal, y por otro lado, garantía de derechos humanos. ¿Por qué digo que es concomitante? Porque está como incluido virtualmente en el principio, el malhechor merece su pena, debe aplicarse la pena al malhechor o dar a cada delincuente su pena, etc. Al decir el malhechor, al decir el delincuente, estamos diciendo el delincuente y solo el delincuente. De lo cual podemos traer el principio de las garantías, ¿sí?, que están impregnando el primer principio. No es que son opuestas, ¿sí?, están impregnadas, mejor dicho, quizá, en el primer principio. Se podría hablar sobre distintos fundamentos del principio de inocencia. Para Santo Tomás, dado que la pena es aplicar un mal, y esto supone un juicio negativo sobre el prójimo, en caso de duda hay que juzgar bien del prójimo. Además, como hay que condenar al delincuente y normalmente hay que investigar, porque los delitos se cometen generalmente ocultamente, bueno, es necesario encontrar al culpable y salvar desde luego al inocente. Ahora yo he encontrado también la palabra, no sé si les gusta, le pregunto a Silvano, le pregunto a Ricardo von Buren, a todos los amigos que estén escuchando, que opinen después sobre las palabras, ¿no? Resulta que el mal que es el delito, para hacer una cierta compensación, que nunca se compensa del todo, ¿sí?, exige la pena, pero que es mejor que evitar el mal antes de que ocurra. Principio de prevención. Principio de prevención que es permanentemente olvidado por la penalofobia ambiente, y entonces, aplicando mal ciertas normas, se deja que la gente usurpe, la gente mal denominados mapuches que están dirigidos de Gran Bretaña, ocupen territorios y hay que esperar una sentencia para que ve, por favor, la contracara del principio es el principio de prevención. Una contracara del principio la prisión es, un elemento de la prevención es la prisión preventiva, que la penalofobia no quiere que exista prisión preventiva y tratan de anular la prisión preventiva. El principio de prevención rige también para mí, en mi criterio, para interpretar lo que es la libertad de prensa. Se llega al ridículo de pensar que por la prensa se puede causar cualquier daño a cualquiera, y hay que esperar que ocurra el daño para que después venga una sentencia. Bueno, nos vamos de tema ahí. Habría que seguir moviendo, me parece, al 7. Entonces, estos son principios de justicia que vamos viendo, y entonces, como el dar a cada uno lo suyo implica en el otro, en el acreedor, un suyo, pero también un derecho, o sea, hay un mérito, un título para que se cumpla aquello que es debido. Es decir,
lo que es justo de un lado, mirado de un lado, es debido, del otro es derecho, derecho subjetivo. Entonces nosotros tenemos los correspondientes derechos subjetivos. Si hay que darle la pena al infractor, ¿cuál es el que tiene derecho a que se aplique la pena al infractor? Lo tiene la comunidad política, pero lo tiene la víctima. El derecho penal es de derecho público. Hay un derecho de que se pene al infractor. Hay un derecho humano, porque es derecho natural, de que se pene al infractor. La antinomia que plantea el gran abolicionismo es que los derechos humanos están contra el sistema penal. Segundo, si es justo respetar las garantías, hay un derecho a que se respeten las garantías. ¿Para quiénes son las garantías? Según el garanto-abolicionismo y la doctrina que suele hacer más ruido, son para los delincuentes, porque los derechos humanos son para los delincuentes contra el Estado. Mentira, no es así. Los Estados tienen derechos naturales y tienen derechos positivos. Las fiscalías tienen derechos procesales. Es decir, hay un derecho a que se respeten las garantías, la garantía de la defensa del juicio que tiene el fiscal, la garantía de la defensa del juicio que tienen las víctimas, la garantía de la defensa del juicio que tiene la comunidad. Ahora, si hay una obligación de prevenir el delito, si es conveniente prevenir el delito y la autoridad está obligada a prevenir el delito, hay un derecho a que se prevenga el delito. Tenemos derecho a que antes de que se cometa el delito se prevenga en la medida de lo posible. ¿Quién tiene ese derecho? Las víctimas, todos los afectados. Diana Cohen dice por ahí que por cada muerto, por cada homicidio, se calcula que las personas afectadas más o menos directamente son 128. Las víctimas es la esposa, es el otro. En el ejemplo familiar que dábamos, la madre es víctima, pero el padre que está ahí, se está ocurriendo un escándalo. Algo hay que hacer. Los hijos ven. Si no se hace algo, puede haber una venganza del hijo más chico. Puede haber una formación de todo el resto de la familia creyendo que se le puede pegar a una madre. Acá cerca de la Plaza Sarmiento, donde yo iba de chiquito, decían siempre, es más malo que pegarle a una madre. Hay obligación de investigar para llegar a condenar, y hay un derecho a que se investigue. Hay un verdadero derecho a que se investigue. ¿Y quién tiene derecho a que se investigue? Bueno, de nuevo, la comunidad tiene derecho a que se investigue, obligación. Las víctimas, toda la comunidad del Estado, tienen derecho y deber. De deber es derecho. Fíjense, y esto piénsenlo hablando del tema del aborto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de muy mala línea, pero en otro momento, o con otros temas, reconoce un derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades a través de la investigación y juzgamiento. En Bulacio contra Argentina se consagra el derecho de la víctima o familiares a saber la verdad y a que se sancione a los responsables. La Convención de Derechos del Niño está preñada de reconocimiento de máxima protección al niño y a su salud y a su integridad, etc. Por lo tanto, cuando hay un derecho, cuando hay un deber de proteger, cuando hay un derecho hay un deber, cuando hay un deber hay un derecho, y cuando el Estado debe garantizar, si no garantiza en un delito grave
aplicando penas, investigando, sancionando, no cumple con sus deberes. Que ayer dice que la Argentina, en la medida en que aprueba el aborto, está en infracción al derecho convencional. Pues bien, ya vamos al 8, ¿eh? No es el único fin. Hay lo que se llama la teoría de los fines plurales de la pena. Hay otras finalidades de la pena. Ya vamos a volver brevemente sobre eso, pero podemos señalar la expiación. Si el delincuente aprovecha la pena que se le aplicó, al arrepentirse de su delito, es como si borrara su delito. Moralmente es como si el delito no hubiera ocurrido. La enmienda o corrección del delincuente, que eso depende del delincuente, Para uno de mis libros yo hice una breve encuesta, en la unidad penal 3 acá de San Nicolás, y me dice el jefe: doctor, acá la gente sale proponiéndose cambiar de vida. Muchos hacen propósitos muy buenos, pero los agarra la sociedad. Una sociedad podrida, fundada en el hedonismo. La gente come viendo televisión, y la televisión está tinelizada, sometida a las noticias desinformantes del nuevo orden mundial. Está inundada de inmoralidad. Otro fin, que es la inocuización. A quien de los oyentes acá quisiera más elementos, le puedo tirar los apuntes que yo tengo acá, o algunos de los elementos. Que el delincuente escarmiente. Acá estamos. Inocuización. Inocuización, con solo aplicar algunas penas se logra. Es decir, se logra, triunfa la paz social, triunfa la justicia, triunfa el derecho penal, cuando, por ejemplo, cuando se pone a alguien preso y no puede realizar desde la cárcel algunos delitos, otros delitos los puede cometer en la cárcel. O uno inhabilita o hace perder el cargo a una persona que es un funcionario público, ese delito no lo puede cometer. Escarmiento del delincuente. Bueno, seguimos, que depende, por supuesto, del delincuente, pero disuasión de terceros que no delincan, mitigación de la alarma social, el fin instructivo cognitivo del bien moral. Hagamos una aplicación a despenalizar, legalizar. Se dice, por ejemplo, que una ley buscaría legalizar la matanza de inocentes. En primer lugar, digamos que legalizar la matanza de inocentes es un imposible metafísico. Es lo mismo que si una ley dijera mañana 2 más 2 es 5. Lo que es intrínsecamente malo no se puede legalizar, legitimar, convalidar. Ahora bien, si se despenaliza un delito grave, ¿qué pasa en el alma de la gente? Que psicológicamente en su interior se tiende a pensar que es bueno, que es legítimo, que no es tan malo, frente a las declaraciones o algún documento emitido por Monseñor Fernández, arzobispo de La Plata. Yo recordaba la doctrina católica que dice todo esto. Lo importante
es que la despenalización produce en la conciencia de la gente la idea de que está bien. Y cuando se produce eso, se fomenta eso. Es una forma de participación en el delito la que hace el legislador al pretender convalidar, pero en el alma de la gente de algún modo se convalida. Bueno, evitar las venganzas personales en la medida en que hay se aplica la pena al delincuente, le quita fuerza por lo menos a los propósitos vengativos. Fíjense que ante la carencia de sistema penal abundan los linchamientos hoy. Va siendo cada vez más común los linchamientos por la renuncia que hace el Estado dominado por la penalofobia al sistema penal. Abundan los linchamientos, cosa que siempre es un desorden. Podríamos desarrollarlo más. Y también la pena puede producir, si lo aprovechan los delincuentes, la virtud en ellos y también en los ciudadanos. La experiencia psicológica que todos tenemos es que los castigos que se aplican a quienes cometen ciertas faltas nos hacen repensar la moral y nuestra conducta. Hay otro esquema que no sé cómo se llaman estos, spot, slide, otro cartel que habría que poner: doctrina de Santo Tomás y los fines de la pena. Dice el máximo estudioso del tema, yo creo que no solo entre nosotros, Camilo Tale, que en Santo Tomás, que enseñó estas cosas al pasar, que no era jurista ni tematizó el asunto, se halla la mayor cantidad de referencias a la cuestión de los fines de la pena que en las obras de cualquiera de los pensadores anteriores y de cualquiera de los pensadores de la edad moderna que he podido consultar. Lo dice en esa obra, que es una joya, Los legítimos fines de la pena jurídica. La dirigí yo, pero lo principal de ese libro de autores varios es el trabajo de Camilo Tale. Pues bien, esta doctrina de los fines plurales de la pena es recogida en el catecismo de la Iglesia Católica. Podemos volver. Bueno, Santo Tomás. Y tenemos aquí una serie de textos de Santo Tomás, que no los vamos a leer todos. Espero que los que se interesen pídanselo a Silvano, que se los mande, y que yo lo digo acá al pasar. El primero, por ejemplo, en la inflicción de las penas hay que tener en cuenta la justa proporción. Nosotros hablamos de las proporciones. El padre no le puede hacer cosquillas al hijo por lo que le pegó a la madre, pero tampoco lo puede partir en dos con una ametralladora. Para que la pena sea justa debe haber proporción, debe haber utilidad, porque las penas son también como ciertas medicinas. Debe haber proporción entre la pena y el delito, objetivamente, y la culpa. Pero algunas veces una culpa menor es castigada con pena más severa porque hay más peligro. Y por ejemplo, en un momento de gran escasez se puede poner una pena superior a un delito menor, como es quedarse con una bolsa de papas. Podemos seguir avanzando. Lo de que dijimos de mover a la virtud. Podemos seguir.
No hay pena sin culpa. Esto que la gente dice que está en el artículo 18 del Código Penal y no está, pero está en el derecho, porque el derecho natural es derecho vigente, y no solamente es derecho vigente, y lo decimos los naturalistas, sino que es la doctrina común en la vida de los tribunales. La pena debe servir al mejoramiento del propio infractor y a la sanación de la comunidad. Podemos seguir. Quien ejerce la venganza sobre los malos no usurpa, supongo, porque acá no lo tengo, el poder de Dios que le ha dado, porque el príncipe es ministro de Dios, vengador para castigo. Los malos son tolerados por los buenos, lo de soportar pacientemente. Las injurias propias, pero no las injurias contra Dios y la comunidad. Algunos dicen, me opongo al derecho penal porque aplicar por un mal, se aplica un mal, se devuelve. No, lo dice Santo Tomás, no se deben hacer males de culpa. No se deben hacer males de culpa para conseguir bienes, pero deben imponerse males de pena para obtener bienes. La pena es un mal físico, pero aplicarla es un bien moral. Así como amputar un miembro herido es un mal físico en el sentido inmediato, pero es un bien físico integral, principio de integralidad. Si el juez puede condonar la pena, dice más adelante, fíjense ahí 4, 5, 6, renglón 6. El juez no puede absolver al reo de la pena porque pertenece al cambio la denunciación, pertenece al derecho del acusador algunas veces que el reo sea castigado. O sea, el Estado no puede amnistiar o condonar penas, salvo gravísimas razones, porque tiene que tener presente el derecho de las víctimas al castigo. ¿Sí? Y volvemos entonces al esquema general con el esquema general, el sumario, acercándonos a algunas posiciones divergentes del tomismo o solidarismo. Y ahí vamos a mencionar 2 puntos nada más. El relativismo por un lado y el garanto-abolicionismo por otro. Hay dictadura del relativismo. Bueno, uno de los más grandes pensadores argentinos, Aníbal D'Angelo Rodríguez, que por su activismo y sus obligaciones de vivir no escribió mucho, escribió poco, mejor dicho, no escribió libros, pero sostuvo revistas donde era el principal referente. Aníbal D'Angelo Rodríguez, en este texto que está al principio, le leo el tercer renglón. El prohibido prohibir es un programa de acción de la nueva fe. De ahí 2 normas morales básicas: no reprimir, no discriminar. De allí las teorías sobre la no internación de los locos o los sistemas abolicionistas de las cárceles en derecho penal. O sea, prohibido prohibir, prohibido discriminar, hacer de cualquier deseo, cualquier interés un derecho, se pone como una fe en nombre de la negación de toda fe. El tercer punto. Para justificar esta negativa,
identificar qué hay bien y qué hay mal, lo bueno y lo malo, el Estado es neutral en materia moral. Nada se debe reprimir ni se puede discriminar. O por lo menos el Estado no puede definirlo. Pero como siempre tiene que haber ciertas pautas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, en definitiva, y lo digo despacio para que no se escandalicen los penalopólogos, siempre hay que distinguir el bien o el mal y el mal, y los que se oponen a la distinción del bien y el mal van a decir que los que decimos que la distinción es bien y mal somos los que el mal. Esto tiene mucho que ver con el planteo del gran abolicionismo, una de cuyas fuentes es Foucault. Foucault se había propuesto enloquecer a la sociedad y decía, y él lo confesó, yo en mis libros lo recojo, cuando hacemos un reclamo por los inodoros que en las cárceles, lo que queremos hacer es volverlos locos, eso lo traduzco yo así, queremos volver locos a los gobernantes, y esto es textual, queremos que se llegue a una situación en que no se sepa qué hacer. Y esto, en materia penal, se ve en la actual revolución progresista, y se ejemplifica muy claramente con un caso, el famoso caso Fall, en los tribunales de Chubut, no sabían qué hacer porque le venían a pedir que se mate a una chiquita, a una no nacida. Y entonces una jueza le pide a los médicos si estamos en la causal del artículo tal, y los médicos le contestan, tienen que saber ustedes que son abogados. Que no sepan qué hacer se manifiesta claramente en este ejemplo. Pero como el Estado, retomo una idea que largué antes y hice una discusión, algo tiene que decir, entonces termina siendo bueno y malo aquello que la ley diga que es. Más abajo, por favor, podemos pasar. Más arriba, para terminar con... Y vemos que pasa a los estados la definición de lo bueno y lo malo. En nombre del relativismo, en nombre de la no discriminación, entonces se discrimina al que distingue, ¿sí? Porque es una contradicción inevitable, dado que no se puede negar que hay bien y que hay mal. Algunos lo ponen en un lugar, otros lo ponen en otro. Dice Isaías, maldito el que llama bien al mal y mal al bien. Por eso, una de las realidades más trágicas del momento es que a cualquier deseo se le llama derecho, y que al crimen se pretende que el crimen se considere un derecho a practicar un crimen, que es un absurdo. Incluso en el caso Fall, lean mi libro. No lo lean. En el caso Fall se habla del derecho a practicar aquello que en derecho positivo es un delito. En el libro Salvar vidas con el derecho penal, yo cuento una denuncia que hice en virtud del principio de prevención. Antes de que se cometiera el delito, se salvaron 2 vidas. Aún desde el derecho positivo, que admitiría ciertos casos de inconstitucional, pero admitiría ciertos casos, rige el principio de prevención. Yo, en una conferencia que presentábamos nuestros libros con un amigo y gran camarada de lucha, decía, criticando el fallo Fall, nunca se ha dicho que hay un derecho a practicar un delito. Nunca se ha dicho que hay derecho a practicar. Nunca se... Y mi amigo que presentaba su libro, su excelente libro, Geopolítica de Aborto, José Arturo Corrachino, dice, sí, eso lo dijo John Davison Rockefeller.
A partir de ahí cambié mi libro No Matar porque le agregué una sección con todos los dictámenes de todas las instituciones del nuevo orden mundial que quieren hacer del aborto un derecho. Me hizo cambiar. Y ahí viene el texto famoso de La dictadura del relativismo del cardenal Ratzinger. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo, pero al que afirma que hay algo definitivo, le ponen el INADI, lo mandan a un campo de concentración, lo liquidan civilmente, y en cualquier momento, así como están quemando iglesias, nos van a quemar y nos van a matar y nos van a llevar a los tribunales, como han llevado a tantos militares. No reconoce nada como definitivo y queda solo como última medida el propio yo y sus ganas. Texto magnífico. Yo cuento siempre el caso de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde había una propuesta muy seria de mencionar en la Declaración de los Derechos Humanos a Dios, que nuestra Constitución denomina fuente de toda razón y justicia. Y resulta que una minoría masónica dijo que había que respetar a las minorías y suprimir a Dios de la declaración. Por lo cual, el 5% de los ateos, y menos aún una ínfima minoría cultural masónica o lo equivalente, impone al 95% de la humanidad su no creencia en algo que si no existe no debiera ser dañoso. Por eso decimos también, siguiendo algo que enseña siempre Luis Roldán, que el laicismo es una religión. ¿Por qué? Porque el laicismo no es la indiferencia, no es la neutralidad. El laicismo es la prohibición de nombrar a Dios en el orden social. Y se toma esta religión como la que respeta al hombre. Pero entonces en la ley, en la sociedad, no puede hablarse de Dios. Pero como el hombre es naturalmente sociopolítico, vive en estado y se influencia por la realidad sociopolítica, las escuelas que son políticas o son públicas, cualquiera sea, no pueden enseñar religión. En rigor de verdad, tampoco las escuelas privadas, porque en el fondo no, por la mecánica de los hechos, el ateísmo social lleva al ateísmo individual. Y en el fondo lo que anima a todo laicismo es la antirreligión, una religión antirreligión, pero una religión. Es lo mismo que impera en el tema del abortismo, ¿sí? Donde no se acepta ninguna razón y hay como un dogma que invoca como pretexto la salud de la madre con cifras falsas y aunque sean verdaderas, no autorizan a matar porque el fin no justifica los medios, pero en el fondo lo que buscan es, lo dijo Pilo Solana en su discurso final, lo dicen los dirigentes y los escritores abortistas, la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Y como está disponiendo de otro cuerpo, entonces inventan que en realidad no es otro. Pero en el caso falso se reconoce que es otro, se le reconoce defensor y se nombra defensor. Pero hay un conflicto de derechos, lo cual es impensable. Si tengo derecho, no hay conflicto. Si tengo derecho, tengo derecho. Los derechos se determinan en concreto por la ley y por el bien común. Otra versión de posiciones divergentes es el garanto abolicionismo.
lo de garanto abolicionismo, yo la palabra la he pronunciado yo, es una cierta pulsión o actitud más o menos afectiva contra el Estado y en general contra el orden. Esa cierta actitud superficial de rechazo, que va formando una mentalidad, va formando ideas y confluye en un movimiento, un conjunto de personas que actúan en pos de un objetivo común. ¿Qué no es el garanto abolicionismo? No es una construcción teórica seria. Se aprovecha de fraseología jurídica para destruir el sistema. Porque para alcanzar sus objetivos necesita presentar cierta doctrina. Pero, como lo veremos enseguida, con los textos, algunos textos del principal referente entre nosotros, en realidad cualquier pretexto para destruir el derecho penal es bueno. Pasemos a la otra página. Voy a ser muy breve, insistiendo en que en este personaje, que es el principal referente, no hay ninguna seriedad científica. Hoy está totalmente desacreditado. Pero cuando fue nombrado, eximios juristas, como Gregorio Badeni, o el constitucionalista Sapsay, que hoy le tira con todo, aprobaron con páginas enteras, en una página escriben los dos, en La Nación, que había que admitir los méritos académicos de este personaje. No habían leído nada, pero había como una consigna. Hace poco leía un libro de Benedicto XVI, de Cardenal Raxi, que ha sido designado doctor honoris causa como en 8, 9 o 10 universidades. Pero a Zaffaroni lo han nombrado en 60 universidades. Hay una consigna, una vez fui a Tucumán, hablé sobre Saqueria, el 17 y volver de Zaffaroni. Bueno, tuvo todo un incidente, pero me enteré que en esos días lo proponían para nombrar doctor honoris causa en Tucumán. Bueno, los textos en donde él dice que el sistema penal no es legítimo están acá. Nos parece que el sistema penal se haya deslegitimado. Pero esto no es que hoy funcione mal, es que esencialmente, la palabra que usa es estructuralmente, está deslegitimado. La pena es un puro mal. La pena es inconstitucional. Podemos pasar a otra página. Bueno, yo ahí les he puesto algunos medios que se tienen para destruir el sistema penal. Voy a leerles solamente los 6 primeros. Hay que escribir los libros abolicionistas para formar a los pichones de jueces. Hace no mucho tiempo le preguntaron a este autor por qué seguía hablando de derecho penal si él está en contra del derecho penal. Y contestó, por lo que quiero formar gente para destruirlo. Lo dice Morales Solá en La Nación. Y dice que Cristina Fernández de Kirchner sigue a Zaffaroni, lo cual es evidente. Pero coincide exactamente con algún texto que vamos a ver de él. Coincide con su doctrina, coincide con todo. Segundo, no dejar de ocupar los puestos. Hay que usar la técnica del judoka. Usar la fuerza del adversario para destruir al adversario. Y destruir el derecho penal, el sistema penal por implosión. Implosión. O sea, de adentro.
O sea, cuando la gente dice, ¿cómo es posible que los jueces? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que liberen delincuentes, liberen delincuentes, delincuentes? Sepan que eso está enseñado en la universidad. Pero más grave que esa infiltración en la universidad es que la mayoría es masa, no discrimina. Nuestra universidad no discute nada. Entonces se rompe todo para escribir un libro, no van a contestar nada. Si usted tiene un poco de éxito, le van a empezar a atacar. Pero no hay diálogo, no hay disputativo. Camilo está demostrado que ha hecho aseveraciones de historia del derecho penal en que le erró por 2500 años. Dice, por ejemplo, que la pena de prisión se inventó con la Revolución Industrial, siglo XVII, XVIII. Yo he estado en la cárcel mamertina y les juro que hay una cárcel donde estuvieron presos Pedro y Pablo y lo sacó un ángel. No, es un bolazo. Y así como eso, está lleno de bolazos. Establecer la agencia de inventos, que es la agencia universitaria, y la agencia judicial. La agencia universitaria, que como le llaman la universidad, inventa cualquier cosa y la lanza. Y la agencia judicial tendrá que ser prudente, en el sentido de la prudencia de la carne, para no avanzar demasiado y en todo caso dar 2 pasos y retroceder 1. Propicia condenar debajo del mínimo y deroga la división de poderes. Suplantar las penas por no penas, la probation. Cambiar el lenguaje. Hay un amigo de nuestra posición, penalista, tomista y juez valiente, y eso hace un tiempo, había hecho una tesis, no era una tesis, un trabajo para un doctorado, y a él mismo se le escapó usar conflicto en vez de delito. Sí, usaste, fíjate en la página tal, se le escapó. Es decir, si yo digo conflicto, no hablo de delito, ya es otra cosa. Yo puedo tener un conflicto con el vecino de acá al lado por una medianera en que ninguno tiene ninguna culpa de nada, pero yo creo tal cosa y él cree tal otra y hay error de buena fe. Pero delito no. Delito implica que hay mal, que hay algo que está mal y que se debe castigar. Pero han metido lo del conflicto. Se denomina, ¿qué es peligroso en derecho penal? ¿Qué significa tipo peligroso? Quiere cambiar, eso todavía no han conseguido meterlo del todo. ¿Sí? El que es peligroso es el Estado, no el criminal. Son disparates. La palabra criminalizar da la idea de algo malo, de hacer un crimen. Entonces, cuando se dispone en una ley que se condena un delito, se está considerando a tal cosa como delito. Pero cuando la gente corta la circulación de las calles y comete un delito, o usurpa terreno y comete un delito, y alguien reacciona, está mal decir que se está criminalizando la protesta. Se está reprimiendo a los criminales. Podría pasar al número, adelante, a la 17. Les voy a sintetizar el punto. Bueno, el punto, coimear como alternativa a aplicar penas. Hagan como la policía de Brasil. Es decir, en una conferencia en México, dijo que para evitar hacer más cárceles o tener muchos presos, había que hacer como la policía de Brasil. Hay una orden
de detención, va a la policía y dice, me da tanto dinero, no lo detengo. Hagan como en Brasil, colmen a la policía. Lo dijo en una conferencia en México. Y nadie se escandalizaba. Ahora todo el mundo se escandaliza y se olvida que pasó a ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacer las reformas, no sé qué número tiene, hacer las reformas, más adelante, hacer la reforma de ejecución carcelaria, ¿sí?, para demoler el sistema penal, hacerlo en una ley penitenciaria, que es más fácil que el Congreso pasa, porque el Congreso pasa y nadie sabe. Los diputados y senadores en general no saben qué pasa y aprueban cualquier cosa. Y una ley penitenciaria pasa por un Congreso más fácil sin que ningún periodista cretino se dé cuenta, al revés de una reforma del Código Penal que generalmente es más escandalosa. Hay una famosa entrevista, número 22, reportaje en Rolling Stone, donde dijo que lo que él trataba siempre siendo juez es que el delincuente sabe. Y esto está también en un libro, Encuentro con las penas perdidas. Yo no había entendido el libro En busca de las penas perdidas hasta que vi el libro, no lo había terminado de entender, hasta que vi el libro Encuentro con las penas perdidas, que es una presentación de En busca de las penas perdidas. Repito, En busca de las penas perdidas, yo no lo había entendido. Cuando leí Encuentro con las penas perdidas, que es una presentación de En busca de las penas perdidas, se hizo la presentación en Santa Fe, lo criticaron, incluso abolicionistas como él, lo criticaron a rabiar, porque todavía no estaba impuesto que este hombre debía ser el sabio, infalible, ¿no? Lo criticaron a rabiar, yo recojo en mis libros todo lo que le dijeron. Pero ahí me doy cuenta que se sincera y da el plan de lucha para la destrucción. Da el plan de lucha para la destrucción del sistema penal, que consiste en hacer todas estas cosas que estamos mencionando. Ahora bien, todas las desgracias que en el sistema penal, en la moral, sexual, familiar y educación que sufrimos los argentinos, están de algún modo prefiguradas, trazadas, planeadas y se van aplicando. Está el pacto, hay un decreto 1086 del 2005, donde se establece todo un programa cultural contra la discriminación, donde todos los males que tenemos están, o están planeados y se van a querer cumplir, pero nos vamos a oponer y vamos a volver a ganar. Favorecer el aborto, favorecer el homomonio, el matrimonio del mismo sexo. Hay una cosa curiosísima y perversa. Atacar a la Virgen de Guadalupe y promover las religiones indígenas. Promover las religiones indígenas, viendo que la Virgen de Guadalupe ha reemplazado a la extendida veneración a la tierra. Promover la educación sexual integral, sacar el vicareto castrense. Y en cuanto a lo que es más específico nuestro del sistema penal, aunque todo tiene que ver, impugna la tarea policial que ha sido históricamente diseñada para disciplinar socialmente y controlar políticamente a la población. El doctor Carlos Sanz, fallecido, me había advertido hace mucho sobre esto, porque él había encontrado los fundamentos. Este decreto tiene un solo artículo, el segundo creo que es de forma, pero un anexo que no se publica, que no, es muy difícil conseguirlo, de 200 y pico de páginas, donde se dice, este
plan de destrucción de la Argentina, y en el cual se incluye el sistema penal. Muy bien, para responder a las preguntas planteadas en el título, yo les he dado algunos elementos. Con la base de esos elementos, los escucho a ustedes, espero sus preguntas y quiero decir 3 cosas como final. Están ahí mis datos, si les interesa para algo. Toda valoración sobre el estado de una sociedad o de un sistema jurídico, de lo que sea, supone parámetros según los cuales se valora. ¿Sí? Para ver cómo funciona un jugador en un equipo, hay que ver cuál es el ideal de funcionamiento de ese equipo. Para ver cómo funciona el sistema penal, hay que saber lo que es el delito penal. Segundo, si la pregunta es de hecho, ¿cómo anda la justicia penal principal o hegemónica en la Argentina? Hegemónica, digo, la que hace más ruido. Yo diría rápidamente que digo la hegemónica, que no es la mayoritaria, anda mal de la cabeza, porque se viven enseñando doctrinas erróneas y no hay debate de esas doctrinas erróneas aceptadas como una religión. Anda mal del corazón, porque no hay coraje para hacer valer la ley. No sabía cómo denominar este tercer andamal. Una jueza de Entre Ríos dijo públicamente, y nadie la desmintió. Una jueza de Entre Ríos dijo públicamente, y nadie la desmintió, que ella no estaba en su cargo por haberlo conseguido en la cama con ningún político. Y cualquiera que conozca el ambiente judicial verá que esto es verosímil, y nadie salió a desmentirla. Y anda mal del bolsillo, es público y notorio los privilegios del que dispone la justicia en general y los enriquecimientos de puestos. Por otra parte, hay resultados que hoy salen a la luz, y hace rato que están saliendo. Los datos son viejos, pero ustedes los pueden actualizar. Los hermanos Marcelo y Leandro Massa fueron asesinados por reincidente que no había cumplido la pena. El gran abolicionismo se opone a considerar reincidente y además libera a todo el mundo. El periodista Babi Checopar mató a un delincuente agresor que gozaba de libertad condicional por robo calificado. La niña Rocío Barletta fue asesinada en Córdoba por un condenado cuya pena no se había cumplido. El abogado mendocino Moreno fue asesinado por un criminal de 25 años con más de 60 entradas en la justicia. Seguimos, entrada en la justicia, y seguimos, y seguimos, y seguimos. El 92% de los delitos en Argentina son cometidos por reincidentes. ¿Sí? Reincidentes a los cuales se le libera y no se le aplica la reincidencia. El 90% de robos, asaltos y abusos de mamá son cometidos por personas que reinciden y están identificadas. Al Poder Judicial abolicionista, dice Martín Echegoyen, no solo se le puede cargar con la liberación de criminales que a la postre cometieron la gran parte de las 60.000 muertes, por lo menos que en democracia se han denunciado, sino también en incentivar la entrada de primario al sistema criminal, por cuanto el mensaje que dan es cualquiera sea el delito que cometas, en poco tiempo vas a estar en tu casa. Si ustedes le restan a 60.000 muertes, los 22% que son cometidos por incidentes, van a ver el resultado que tiene el garantismo abolicionista. Es necesario estudiar la fundamentación del sentido común
y fundar el derecho, como hacía Santo Tomás, en las evidencias, ante todo, del sentido común. Como el alma de la gente no está totalmente corrompida, lo aprendió en la primera lección, confiamos en que los argentinos puedan entender la recta doctrina y su corazón los haga marchar por el buen camino de esa doctrina. Los escucho a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Voy a comenzar leyendo algunos comentarios o preguntas que salieron en el chat. Todo este material lo vamos a subir y sin perjuicio de ello, el doctor Hernández puso a disposición su teléfono y su mail para que se contacten con él a pedirle material o a trabajar con él en alguno de los tantos temas que está estudiando. Bueno, una pregunta aclaratoria. Ludivina Marroquín pregunta lo que dijo sobre la Virgen de Guadalupe. Bueno, esto está en un decreto. En el anexo del decreto, que no me lo aprendí de memoria, que ahí está, que firmó el presidente Kirchner, y firmó también el presidente Alberto Fernández, y Barne, es lo que dije, el decreto número 1086 de 2005, que tiene un artículo y el segundo de forma y 200 y pico de páginas agregados, que se ocupan de la Virgen de Guadalupe como un peligro para la religión esta de la no discriminación. Y la promoción del indigenismo, que como ustedes saben, se dice que son mapuches y están dirigidos desde Inglaterra. Lo prueba, lo vive diciendo, lo han dicho muchos, y lo prueba Enrique de Araujo en el libro Indigenismo. Y además busquen todas las organizaciones estas. Está dirigido desde Londres. No sé, le hizo la pregunta, ¿qué opinión le merece esto? Ludivina, ¿algún comentario o era solamente aclaratorio? ¿Te extrañó? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me extraña la respuesta. Sí, estoy totalmente desubicada con la respuesta. Tendría que ¿Alguien más ha a fondo. puesto algo de la ¿Perdón? página? ¿Alguien ha puesto en qué página el documento está? Seguí, por favor. Sí, tendría que checarlo a fondo. Tendría que checar este documento a fondo para no quedarme con esta duda. Como quiera, muchísimas gracias, doctor. ¿De dónde eres? San Antonio, Texas. ¿De dónde? San Antonio, Texas. Muchísimo gusto. Acá todos los temas se conectan mucho. Esto está denunciado en un libro, el pacto Berbisky-Kirchner, hacia un plan contra la discriminación en Argentina, diagnósticos y propuestas. Y está en este decreto. Y quiere decir que uno de los que está en el pacto, también la pata inglesa está aquí también, porque el CELS, que dirige Horacio Berbisky, está financiado por la Fundación Ford, por el globalismo, etcétera, etcétera, y por el Foreign Office. O sea, por el Estado inglés que tiene usurpada parte del territorio nacional. Ok, doctor. Yo lo busco. Hace poco el general Auel ha dicho que todas las batallas y las guerras siguen pendientes. Esto no hubiera sido posible acá
si no hubiera ocurrido la derrota de Malvinas, pero bueno, de eso no me ocupo. Sofía Agustina Roldán pregunta, antes, perdón, un comentario de Ramiro Meocchi que decía que hay un diálogo, yo lo he leído también, no sé si lo conoces, Héctor, entre el filósofo Carlos Nino y Zaffaroni, bastante polémico, donde desde una filosofía no naturalista, sin embargo, le hace serios cuestionamientos al pensamiento de Zaffaroni, es decir, que también desde el positivismo jurídico había cuestionamientos serios, ¿no? Ramiro, no sé si querés ampliar sobre eso. Quisiera decir tres cosas. Desde luego que el diálogo Nino Zaffaroni lo conozco y en mi libro lo podés leer. No me acuerdo cómo le puse. Después, si lo encuentro, decir el capítulo, fue un triunfo total de Nino. Zaffaroni terminó reconociendo. Primero. Segundo, Nino no era positivista, era un naturalista liberal ateo. Un naturalista liberal ateo, y un naturalista malo, si se quiere, o errado, decir malo. Tercero, yo creí que iban a hablar de lo último, que es un poco salirnos del tema. Se habló mucho, el principal asesor del presidente Alfonsín en materia de la política sobre las Fuerzas Armadas fue Carlos Nino. Y se ha hablado mucho de las vinculaciones de Nino con Oxford, a donde iba a dar clases. Y de que también funcionó como agente, pero se ha hablado, pero es muy verosímil. Además, su pensamiento totalmente ajeno a una defensa de la Argentina como Argentina, en contrario. Es más, y esto dejemos la connotación malvinera o no, pero veamos cómo se obra sin tener en cuenta el derecho. Tal vez la principal obra de Nino sobre derecho constitucional habla sobre la praxis constitucional. Es decir, él no parte de las normas constitucionales, sino de la praxis constitucional. Entonces la praxis constitucional se va elaborando según los principios del liberalismo. Y el que no está con el liberalismo está fuera de la historia. O sea, él cree que la verdad está en el liberalismo y aplica la política de esa religión liberal y la inquisición de esa religión liberal y justifica, por ejemplo, la exclusión de los diputados del interior de la Junta Grande, la justifica en que eran tradicionalistas hispánicos. Bien, bueno, Ramiro aporta que llama poderosamente la atención cómo Zaffaroni modera su discurso ante la postura de Nino. Hay muchísimas preguntas, así No que modera, Héctor... no modera, reconoce. Sí. Fue allanamiento. Bien, hay muchísimas preguntas y nos quedan 15 minutos, pero quisiera que en la medida de lo posible, Héctor, les dé respuesta a todos. Bueno, a ver si no me olvido de alguien. Sofía Agustina Roldán, bajo el término de que la virtud es un hábito operativo bueno, ¿se podría determinar como virtud el aprendizaje a partir de una pena? Bueno, yo he tratado ese tema porque aparentemente el texto de Santo Tomás, que ahí lo pusimos, dice que aplicando la pena puede llegar a la virtud. Y yo trato de explicar cómo puede proceder un mecanismo psicológico verdadero y real que puede producir la virtud. Y si me quiere que me escriba y le doy el texto, donde yo explico cómo se podría llegar. De hecho, muchas personas que han recibido pena o que van a recibir pena han hecho grandes conversiones. O sea, mucha gente condenada a pena de muerte se ha convertido, y se ha convertido en serio, recibida o no después la pena de muerte. Pero bueno,
con otras penas, desde luego. Dice Agustín Ignacio Vergara, pregunta, tengo una consulta respecto a la reincidencia. ¿El alto índice de reincidencia es consecuencia de la corrupción del sistema penal o de la indiferencia social hacia el expresidiario? Me parece que quiso decir. Yo no podía dar una sola causa, pero es evidente que, por ejemplo, digamos esto, ¿quién educa? ¿Quién educaba hace unos años en la cristiandad, digamos así? Y hasta hace no tantos años. Educaba la iglesia, educaba el párroco, educaba el catecismo. Hoy educa la televisión. Hoy los argentinos ven televisión. La televisión está podrida. La información está totalmente direccionada. Y desde luego que debe haber, y supongo que hay, un gran desinterés por los que salen los patronatos deliberados. Además, los patronatos deliberados no tienen plata para nada y además la gente se va a la calle y no tiene trabajo. En una Argentina que no tiene trabajo y los jueces no aplican la reincidencia en la prisión preventiva y la mitad de la población está en la pobreza y la televisión tinelizada es... Madalena Ruiz Guinazú habló de que era un prostíbulo la televisión argentina. ¿Y qué significa la televisión prostituida? Y bueno, que transmite una visión materialista, hedonista, individualista, atea, de lo cual salen hombres hedonistas, materialistas, ateos, y en un ambiente de pobreza, y con gobiernos que aumentan la pobreza, etcétera. Esto sería para hablar mucho, pero yo no tengo mucho más para decir. Puedo inventar mucho y no inventar, sino razonar razonablemente. Pero en lo que a mí me interesa, bueno, yo hice una encuesta, y repito eso, y vi que encuesta a un capellán de la cárcel y hay experiencia de que por ejemplo, hay experiencia de que la educación, el trabajo y la religión disminuyen notablemente la reincidencia. Hay experiencia de que la ha hecho Esteban Viñas con el rugby. Cuando la gente tiene deporte, cuando salen, ¿quién le va a dar trabajo si no le dan trabajo? A los que no son delincuentes, a los que salen de la pena. Pablo Gelit pregunta si la retroactividad benigna es obra de la corriente penalofóbica o tiene su razón en el sentido común o en un bien. No, entiendo que es correcto y es pacífico. El derecho es pacífico. Juan Manuel Cepacuercia. El derecho es pacífico y es posible que la corriente penalofóbica, si se trata de militares, no te la apliquen. Nino confiesa en su libro que para procesar a los militares debieron violar la Constitución, pero lo dice así: en vez de dictar una ley retroactiva, hicimos una interpretación retroactiva. Sí, y también la extraterritorialidad y bueno, varios otros principios, ¿no? Cepacuercia, frente a este estado de disolución de las instituciones, donde el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿cómo actuar frente a leyes o intentos de leyes que niegan ese sentido común o rompen con el orden que debería imponer la justicia? Bueno, yo he pensado que siendo yo abogado y profesor de filosofía del derecho, tenía un poco de obligación y escribí un montón de cosas que pocos leen, pero bueno. Una. Segundo, pienso que soy ciudadano
y que los movimientos influyen. Se ganó hace 2 años la batalla contra la ley del aborto, y el genocidio del aborto sigue contra ley, contra todo y sin ley, pero bueno. Pero en calidad de ciudadano así no especificado, no he faltado a ningún banderazo acá en San Nicolás. Y el sábado voy a estar en el banderazo acá, porque acá se hace, si no se hace me voy a Buenos Aires. Y tercero, hay que rezar para que la Virgen nos ayude. Y hacer cada uno lo que pueda en donde puede. No pretender pasarse de activo y al final no hacer nada. Cada vez que me llega por WhatsApp alguna cosa interesante, yo la reenvío. Pobre gente. Pero bueno, esos son los medios que tengo. Me han abierto lugar en la prensa, he escrito varios artículos en la prensa, se publicaron uno ayer, contra el tema del aborto. Contra el garante del bolchevismo he escrito, bueno, un montón. Con el éxito que ustedes saben. Bernardo Rodríguez Toscano pregunta sobre el fenómeno que se está dando de justicia por mano propia. Tuvimos un caso muy reciente en Tucumán, dice, se persiguió al sospechoso de cometer una violación y muerte de una niña, en 2 días se lo encontró, se lo torturó y lo mató la horda vengadora. ¿La banda? La horda vengadora. Me parece muy mal, y que esa maldad hay que imputarla a la corrupción judicial también, que no investiga. Que no investiga y no castiga. Y en la universidad enseña que el sistema penal está delegitimado. Me parece muy mal, y uno de los fines legítimos de la pena, lo dijimos, que lo revise Toscano, me acordé de Toscano, segundo apellido, que revise Toscano los fines que dimos. Uno es evitar las venganzas privadas, porque el Estado debe tratar de mantener el monopolio de la fuerza. Otra cosa es la legítima defensa del momento. Isidro Tomasi, viendo la necesidad de actuar contra el garantismo abolicionista y el relativismo cultural moral, han surgido distintas reacciones, tanto rectas como extremistas. ¿Cómo evalúa estas reacciones actuales que abarcan tanto la cultura, el derecho, la economía, etcétera? Y no sé, yo adhiero a que seguramente habrá algunas rectas y otras no rectas. No sé, Isidro, si querés precisar, porque claro, la pregunta es tan amplia que, claro, la respuesta es sí, hay algunas rectas y otras extremistas. ¿Cuál sería la pregunta? Isidro, si querés habilitar el micrófono y precisar. Ahí está, disculpe que habilito el micrófono. Sería para que él pueda como catalogar o poder describir un poco la recepción de más que nada estos movimientos extremistas, que como todos tienen una parte de verdad, cómo poder conciliarlos y rectificarlos, más que nada para poder sumar, poder cultural y demás para la rectificación tanto del orden jurídico como el orden cultural. ¿Y cuáles serían esos movimientos extremistas? Y muchas veces, más que nada, las posiciones extremistas dentro de la cultura, la economía, pues entendiéndose capaz el lobby libertario, tanto ciertas oposiciones también dentro del aparato católico, muchas veces tienden a un extremismo, pero bueno, cómo poder o qué visión le respecta al doctor acerca de cómo poder capitalizarlas en el sentido de, bueno, sumar número también frente a, bueno, que el aparato, la estructura de poder hoy en día está en otra vereda. Bueno, yo creo que hay que adherir a cualquier cosa que ataque al mal, cuidando de no convalidar lo que esté mal. Entonces, si a la manifestación del sábado yo voy con cualquiera que vaya conmigo. Yo voy. Y él va a ir conmigo. Ahora, ¿cómo te iba a decir yo cómo hacer para
cambiar movimientos, eso no te lo puedo decir, yo no sé. Pero es interesante en todo aquello que luche contra lo que evidentemente es malo, que sepan que estamos. Pero, y después la prudencia indicará. Además hay un tema, permíteme Héctor que aporte, porque viene muy bien la pregunta también de Isidro en esto, que creo que se ha dicho también, por ejemplo, la presunción de inocencia es algo de sentido común, que una gente deba ser investigada, procesada, antes de ser culpabilizada también, bueno, temas que ha ido desarrollando, que reflejan bueno, que por ejemplo ni Santo Tomás ni las visiones y un naturalista son, por ejemplo, negatorias o acaba de decir Héctor la ley más benigna, ¿no? Negatorias de ciertos principios que son razonables o estar en contra de la venganza privada o de los linchamientos. Creo que son principios que se han ido exponiendo y que de algún modo también son de pleno sentido común y con mucho asidero en el derecho natural, en el pensamiento de Santo Tomás, ciertos principios que van a estar acá porque, bueno, todo lo que ha dicho Héctor está en los textos Sí, que ha ido citando. San Pablo cuando lo acusan se defiende y apela a Roma. No sé si convenía o no esa apelación, convenía desde el punto de vista sobrenatural, si no a lo mejor lo liberaba. Pero era un derecho de ser oído y un derecho de apelar. Y cuando el Sanedrín lo quiere matar a Jesús, creo que es José de Arimatea, que dice, en nuestra ley no se puede condenar a alguien ser haber oído. Eso es viejo, eso es viejo. Hasta Antígona, el rey le pregunta si conocía la orden que pesaba sobre ella. Esa no la tenía. Bueno, acá dice Francisco VI, si el malhechor debe retribuir la pena, y actualmente con el garantismo eso no se cumple, ¿qué se debe hacer con ese saldo que queda? Bueno, la aplicación de la pena integral debe estar a cargo del Estado. Normalmente debe estar a cargo del Estado. De modo que toda renuncia de las autoridades legítimas a aplicar el orden natural y constitucional crea un desorden que es muy difícil de reparar de otro modo. La anarquía exige otro poder, pero bueno. No es que tenemos solución para todas las cosas, y si no en el Estado tenemos un aparato artificial. En FASTA no tenemos solución para todo. Ahí está precisamente la gravedad, que se desvirtúa una institución como el Estado y el derecho penal, se la demuele. Y contra eso... Para terminar, Héctor, y ser fieles al horario, te agradezco tu notable esfuerzo para llegar tantos temas, pero me ha sorprendido muchísimo redescubrir textos de Santo Tomás con tanta actualidad, ¿no? Y en contraste con todas esas bondades que tiene la pena, fíjate, lo escuché hace poco al doctor Zaffaroni en un seminario decir que el único fin del derecho penal es limitar el poder punitivo del Estado. Eso lo escuché. Y además que, bueno, obviamente, tal como vos dijiste, está en sus textos. Qué contraste, ¿no?, entre los fines, ese complejo de fines que Tale, vos y Santo Tomás reflejan de la pena jurídica, muchos de los cuales son buenos, y sin embargo, Zaffaroni dice el único fin del derecho penal, para lo único que está es para limitar el poder punitivo del Estado. Y lo dijo así, terminantemente, no tiene otro fin. Como reflexión final. Ahora,
una de las definiciones que está ahí, que la puse, dice minimizar, acotar, reducir y si es posible cancelar. Así que eso lo dijo al voleo, Dice cualquier cosa. Él sostuvo en un libro en 1989-90 que el aborto es un genocidio. Se lo puedo leer, si me dejan buscar, se lo leo. Lo está en mis libros, en mi libro El garantismo abolicionista está. Y está en los nuevos sobre el aborto. Dice una cosa, después dice otra. Es un hombre que está obedeciendo, a mi criterio, al poder mundial. El libro, la denuncia de este decreto que yo mencioné, que a nuestra amiga texana le extrañó, está en un libro, además del decreto, y hay alguien que encontró el decreto y mencionó en qué página estaba lo de la Virgen, que no lo recogí yo. Pero el libro se llama El Pacto Kirchner-Berbisky, editado por Justicia y Concordia. De modo que, bueno, y en ese plan de sacar la corte, cambiar de todos los planes, eso estaba Zaffaroni. Sí, además a veces se da un divorcio con esto del sentido común o de la empatía con la víctima, ¿no? Yo a veces digo que hay que reconstruir también un derecho penal de la víctima, porque la víctima en cuanto a comunidad política y también la víctima particular, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, también hay un derecho de la sociedad y un derecho de la víctima, o una garantía de la sociedad y una garantía de la víctima. Bueno, creo que ha sido... Media, dice, hay un autor famoso que dice que la Edad Media fue el reino de la víctima del derecho penal. Y Santo Tomás habla del derecho de la víctima a que se aplique la pena. Bueno, creo que ha sido impresionante la cantidad de aportes y preguntas. Héctor, muchísimas gracias. Les voy a pedir que habiliten los micrófonos y le demos un aplauso virtual al maestro Héctor Hernández. Increíble, John. Oh, wow. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena la charla. Gracias, buenas noches. Dios mediante, nos vemos mañana con el doctor Ricardo von Buren, que nos va a hablar también de otro tema de actualidad, que conecta lo filosófico, lo jurídico y lo económico, sobre las ocupaciones, la pobreza, la propiedad privada. Así que los esperamos mañana a todos a las 19 horas. Le vamos a mandar el link específico de la charla de mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Que descansen.